Hola Collectors, el día de hoy les tenemos un unboxing y un review muy especial, así que es hora de hacer las chimichangas. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Ooh, how you doing, baby? No, not you. You, the bow-legged one. Hola Collectors, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Carlos Toys Collector. Y el día de hoy, como ya les dije, vamos a hacer un unboxing y un review de estas figuras que están basadas precisamente en las películas de Deadpool, de lo que son la Marvel Legends, la línea de Marvel Legends. Tenemos a Deadpool en su doble pack con lo que es Negasonic Teenager Warhead, y también tenemos aquí al personaje de Dominos. Así que, bueno, pues antes que nada también, como ustedes pueden ver un poquito aquí en la parte de atrás, bueno, pues ya conseguí una vitrina más para poder hacerle un update a mi colección. Así que como ustedes verán, bueno, pues muy pronto vamos a hacer un video, precisamente un video especial sobre lo que vamos a mostrar toda nuestra colección. Vamos a mostrar precisamente, es como un tour a lo que hemos hecho en estos últimos años, en lo que hemos estado coleccionando. Así que solamente les recuerdo que para poder hacer eso estamos esperando a llegar a la meta de los 100 suscriptores. Así que por favor, como se los he pedido siempre, no se olviden de darle like, de suscribirse, de comentar y también compartan este video para que pronto podamos llegar a la meta. Así que bueno, pues ya saben, ahora, como les dije, vamos a mostrar, como todas las veces que lo hemos hecho en estos reviews, pues primeramente lo que es el arte de este paquete de dos, de lo que son en la línea de Hasbro de Marvel Legends, que bueno, como ustedes pueden ver aquí, está pues claramente, se ven, tiene su ventana abierta al frente, se ven las figuras expuestas de Deadpool y de Negasonic Teenager, y la verdad, pues como ustedes pueden ver, se ve muy bien. Es un paquete que en realidad yo había estado esperando mucho, lo había estado buscando también, porque yo soy también muy fan de las películas de Deadpool, me encantan esas películas, y como ustedes pueden ver, bueno, el arte que Hasbro ya nos tiene acostumbrados en esta nueva edición, que ellos han hecho basado sobre las películas precisamente de Marvel, pues miren, como pueden darse cuenta, el arte es muy similar como la de los X-Men, precisamente. En la parte de arriba vamos a mostrarles primeramente, tiene el logotipo de los X-Men, pero encima del logotipo tiene también el logotipo de Deadpool. Ahora, en la parte de los lados, como pueden ver, tenemos aquí, junto a la figura de Deadpool, tenemos el arte a un lado de él también. En la parte de atrás tenemos lo que es la figura de Deadpool en su arte también oscura con rojo y con los ojos blancos, y también la figura de Negasonic que está de este lado aquí. En este otro lado tenemos también lo que es Negasonic, como pueden darse cuenta, y están precisamente uno al lado de su correspondiente figura. Como pueden darse cuenta por aquí, en estas partes de aquí abajo, tenemos los nombres que están así como rayados, y parece que Deadpool escribió aquí con un lapicero sus nombres tanto de él como de Negasonic, dándole un toque, pues ya saben, muy al estilo Deadpool, muy sarcástico, como que quiere darse a notar que él está aquí y que esto lo hizo él para que, pues, para poner su firma, su manera de ser, ¿no? Y aquí tenemos a Deadpool y a Negasonic. Y de este otro lado tenemos también la figura, también basada en la película de Deadpool 2, lo que es nuestra amiga Dominos. Este personaje, como ustedes ya vieron la película, me imagino yo, no creo que vaya a ser spoilers, pues este personaje está más que nada, es un personaje, pues, que su poder, como ustedes ya saben, es la suerte. Y la verdad, bueno, la actriz hizo una actuación pues excepcional de lo que es este personaje, y a mí en lo personal pues me gustó muchísimo cómo actuó, cómo interpretó a este personaje. La verdad es muy carismática esta actriz también, y la verdad pues a mí me fascinó cómo ella interpretó a este personaje. Y como pueden ver, lo mismo, la misma arte, la parte de arriba, el logotipo de los X-Men, igual con el sello de Deadpool. De este otro lado tenemos lo que es el arte también en oscuro de la silueta del personaje, al igual que atrás, al otro lado, y enfrente, como ya saben, lo que es la ventana abierta para mostrar la figura con todos sus accesorios. Y bueno, amigos, pues como ustedes han visto, como ustedes ven, este paquete de dos y este paquete individual, pues la verdad
es un paquete pues muy bueno, la verdad, muy para todos los que coleccionamos las figuras precisamente de Marvel, de las películas, pues estos paquetes son algo pues muy que hemos estado buscando, que hemos estado esperando muchos de los collectors, de los coleccionistas, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos ahora y le vamos a proceder a hacer un unboxing. Pero vamos a empezar primero con el de Domino. Aquí tenemos a nuestra amiga de Domino con sus accesorios y como ustedes pueden darse cuenta, trae dos cabezas intercambiables, trae también dos pares de manos intercambiables, un par es para sostener las pistolas y el otro par solamente trae los puños cerrados. Y por este lado tenemos una pistola, aquí está, y por este otro lado tenemos un par de mini ametralladoras, podemos decirlo así, que la verdad están muy bien pintadas. El color plateado, como ustedes pueden apreciar, y el color negro contrasta muy bien en lo que es en estas figuras, en este esculpido de estas mini ametralladoras, que la verdad, bueno, se ven muy bien. Y en un momento más le vamos a colocar precisamente sus ametralladoras en sus manos para que nuestra figura se vea pues muy completa. En esta cabeza intercambiable podemos apreciar que las dos cabezas tienen dos expresiones diferentes. Una es de seriedad y la otra es así como de risa, como burlona, como contenta. Entonces, vamos a tratar de cambiar lo que es esta cabeza. Y, bueno, la verdad, se ve muy bien de esta manera. A mí me gusta mucho, precisamente, tanto su expresión seria como la expresión así como burlona de lo que es esta actriz. Y como ustedes pueden darse cuenta, bueno, aquí vemos esta figura que viene basada precisamente, es un esculpido nuevo, no es un esculpido, parece que no es un esculpido tan rehusado como a veces utilizan la empresa de Hasbro con otras figuras como de Black Widow o como de figuras femeninas más que nada. Y parece que es un esculpido pues propio, un esculpido nuevo, un esculpido pues especial para este personaje, para esta figura. Y la verdad, bueno, yo le veo que está muy bien hecho. La pintura está pues muy bien, no tiene ninguna falla, no tiene ninguna nada, es muy limpia la pintura sobre la figura y se ve perfectamente bien. Y como pueden darse cuenta, bueno, lo mismo, tiene sus articulaciones. Esta solamente en el brazo tiene lo que es una articulación en el codo, pueden darse cuenta, solamente esta articulación del codo, tiene las articulaciones de las muñecas y tiene la articulación de lo que es todo el brazo en 360. De este lado tiene para el torso una articulación también para poder darse vuelta. Tiene articulación, bueno, no es una articulación en el cuello, sino que es precisamente la rotación que tiene el cuello sobre la cabeza, un 360. Y también tiene, vamos a ver, en la cintura no tiene articulación, pero en las piernas, vamos a ver lo que es así, tiene la articulación, tiene una doble articulación, una en la rodilla precisamente y una abajo de la rodilla, para poder precisamente levantar la pierna así, doblarla de esta manera así también para atrás. Y también tiene su articulación en lo que es el pie, para poder hacer sus poses más dinámicas también, tanto para adelante como para arriba, y a los lados no tiene articulación. O sea, bueno, eso limita un poco las poses, pero bueno, en realidad esta figura está muy bien hecha, está muy completa. Y bueno, la verdad a mí me fascina, se me figura que es pues así como lo dije ya, está basada precisamente en este personaje de lo que es Domino de la película de Deadpool. Aquí le vamos a colocar sus pistolas y sus manos para que podamos verla cómo luce con sus mini semiautomáticas, que la verdad se ven muy bien. Como les dije, la pintura está muy bien hecha, está muy bien realizada. Y vamos a ver aquí. Vamos a ponerle, también cuenta de este lado con su funda. Déjenme ver, en este cinturón, es un cinturón así como para sus balas. Y de este lado tiene una funda, en lo que es la pierna, para poner la otra pistola. Y se la vamos a colocar así. Bueno, aquí está ya lista. Y aquí tenemos a nuestra amiga de Domino lista con lo que son sus dos semiautomáticas
para poder entrar en acción en cualquier momento. Y como pueden ver, esta figura está muy bien hecha. Está, bueno, en realidad a mí me gustó mucho. Ya tengo también la figura de Cable. Y bueno, en un momento más, al final del video les voy a enseñar las 4 figuras para que ustedes puedan apreciar cómo lucen las 4 figuras juntas con en esta wave, en esta nueva línea que Marvel está sacando, que Hasbro está sacando sobre las películas de Marvel, que pues a todos nos encantan. Vamos a hacer a un ladito esta y vamos a continuar con el unboxing de lo que es nuestra figura. Yo pienso que es la más esperada, lo que es Deadpool y de Negasonic. Vamos a hacer a un lado a nuestro amigo Deadpool por aquí y vamos a hacer lo que es los 2 accesorios que trae solamente, podemos decir que son 3, que son dos pares de manos, claro, intercambiables. Una con los puños, un par con los puños cerrados y otro par con las manos extendidas. Y un efecto como de rayos, como de luces, no sé. Pero ahorita se lo vamos a colocar. Hablando de la figura, volvemos a lo mismo. También esta figura parece ser que también el esculpido del cuerpo es un esculpido solamente exclusivo para esta figura. Parece que es un esculpido nuevo. Lo que es el esculpido también de la cara, como pueden darse cuenta, está muy bien hecho. Está muy parecida a la actriz que interpreta a nuestra amiga de Negasonic. Y la verdad, bueno, pues es una figura en escala, es un poco pequeña, porque lógicamente tiene que ser escala, porque es una jovencita comparada con Deadpool o comparada con lo que es Domino, pero en realidad está muy bien hecha. Los colores amarillo y negro del traje, que como saben ustedes también son los colores, el sello de los X-Men que viene por aquí de este lado, que se ve perfecto, se ve sensacional, que es el color precisamente de los trajes, que son unos trajes que precisamente usaron, no estoy muy seguro, pero estoy casi seguro que fueron usados en la serie de los Nuevos Mutantes, pero no en la película, no se vayan a confundir, estoy hablando del cómic. Y ahí en ese cómic usaron este tipo de traje, lo que fue amarillo con negro, y la verdad, pues se ve muy bien, se ve muy bien detallada. Podemos ver aquí tiene su arete de este lado, solamente en un lado de la oreja, en el lado izquierdo, de este lado no tiene nada. Y lo que es el peinado, el esculpido del pelo, lo que es el esculpido de la cara, lo que precisamente, o sea, no tiene demasiado detalle la figura porque el traje así viene, como pueden ver en sus manos, también tiene lo que son sus guantes, tapándole la parte de arriba, y también está con su pintura, o sea, dándole un detalle pues muy especial a esta figura. Y la verdad se ve muy bien, se ve perfecta, es nuestra amiga de Negasonic de la película. Y vamos a ponerle aquí su efecto precisamente como de luz, como de poder que está usando en este momento. Y bueno, pues se ve muy bien. Vamos a hacer lo que son el review de las articulaciones. Como pues estamos viendo también, tiene una articulación abajo de la pierna para poder rotarla de un lado a otro. Tiene la articulación en lo que es la rodilla, viene siendo una doble articulación de aquí, arriba y abajo, doble, vamos así. Lo que tiene la articulación también para levantar la pierna no es mucho, pero es aceptable para las poses dinámicas. Y también tiene su articulación en el pie, para ponerlo para arriba y para ponerlo para abajo. Y a los lados también está limitada, no tiene en realidad articulación. En lo que es el brazo, solamente es una articulación sencilla también, lo que es ¿cómo se dice? El codo, podrán darse cuenta así. Esta figura a mí me encanta, me gustó mucho, pero también yo recomendaría que tuviéramos cuidado al manejarla, más que nada en esto lo de los brazos, porque como están un poquito delgaditos, las articulaciones podrían ceder y romperse con facilidad. Así que tendríamos que tener un poquito de buen trato con esta figura, yo lo recomendaría, porque ahorita que intenté doblarle, bueno, sí me dio un poquito de así como que de miedo, porque sí se notó, sí sentí como que estaba siendo un poquito forzado esto. Muchos usan lo que son secadoras de pelo para lo que es con el aire tibio, para poder aflojar esos articulaciones para cuando están muy rígidas, pero pues en realidad no es mucho problema, simplemente pues tratarla con cuidado y listo. Lo que es la articulación del brazo, sí, el hombro también, y lo que es la cabeza de un lado para otro. Y bueno, la figura se ve muy bien, está muy bien hecha, a pesar de que no tiene muchos accesorios. Bueno, la figura se complementa muy bien. Y tenemos aquí precisamente en vivo de la línea de Hasbro de Marvel Legends
de la película de Deadpool 2 a nuestro amigo de Deadpool. Y la verdad está muy bien hecha. Esta figura está muy recomendable. El esculpido, la pintura, no nada más el esculpido de la cara o de la máscara, sino el esculpido del traje, los hombros, el cinto, todos los accesorios incluso que trae puestos, como lo que es la pistola, pues trae una pistola aquí, también se puede sacar. Esa pistola no estaba entre los accesorios sueltos, sino que ya viene incluida y trae dos pistolas. Si pueden darse cuenta, trae una de este lado y trae otra de este lado, y también se puede sacar las pistolas. Eso es otro accesorio más. Vamos a contarlo de esta manera. Vamos a quitárselas. Vamos a ver, esta se sale o no se sale, la otra se salió. Tiene que salirse esta también. Sí se salió, ahí está. Entonces, esto no me había dado cuenta. Esto vamos a decir lo que podría ser un accesorio extra todavía más. Y bueno, como podrán darse cuenta, aquí, wow, o sea, la verdad, este Tupac, es lo que es esta figura de Deadpool, pues tiene bastantes accesorios. Vamos a hacer esto para acá. Y como pueden darse cuenta, wow, o sea, tiene 1, 2, 3, más los pares de mano que trae aquí, son 4 pares de mano, 4 pares de mano intercambiable. Wow, la verdad se ve muy bien. Ahora, también tiene 4 pistolas. Bueno, pues está muy completa, la verdad. Y como ya mencionamos que tiene 4 pistolas aquí, también trae las 2 katanas de este lado y un cuchillo, como pueden darse cuenta. Pero el accesorio que, por ejemplo, puede ser un poquito más así como chistoso, es el pony. Y como pueden darse cuenta también, lo que es el esculpido de este pequeño pony, si lo pueden ver, está muy bien. Está, la verdad, para la escala que tiene, sus ojitos azules, su cuernito dorado, se ve muy bien, la verdad. Amigos, yo la verdad sí les recomiendo mucho esta figura, este Tupac, porque como ya se los dije, bueno, pues la verdad está muy bien hecho. Aparte de todo, el esculpido en esta, yo tengo otras figuras de Deadpool que después voy a mostrar. Tengo 2 o 3 figuras de Deadpool, una de Diamond Select y una de Marvel Legends también, pero son las que son basadas en los cómics. Y esta es precisamente lo que es, vamos a decirlo así, la mejor figura de Marvel Legends de Deadpool que ha salido, porque está basada en la película, lo que es la película de Deadpool. Y bueno, vamos a ver ahorita las articulaciones que tiene. Y tiene lo que es una articulación en el codo, tiene la articulación lo que es en el brazo, pegada al hombro, de un lado para moverla de un lado para otro. Puede alzar la mano hasta arriba, así de esta manera, que la verdad se ve muy bien. Parece que está haciendo así como algo así como hola o algo así. Y ahora vamos a ver la cabeza para un lado y para otro, un 360, se ve muy bien. Tiene articulación en la cintura, como escuchan, una articulación en el torso para poderlo echar para atrás o para poderlo hacer para adelante. Así está. Y también tiene sus articulaciones en lo que es la pierna para moverla de un lado para otro, la parte de abajo de aquí de lo que es la ingle de Deadpool. Y también tiene su articulación en lo que son las rodillas. Puede alzar la pierna hasta acá arriba. Y su articulación en el pie, solamente para arriba. Se ve muy bien, la verdad. Está muy bien esta figura. Y como pueden ver, bueno, tan solo con la cantidad de accesorios que tiene esta figura, bueno, como ya se los dije, vale mucho la pena. Y la verdad, yo estoy muy contento de haber de haber podido adquirir este Tupac de Deadpool y de Negasonic. Y en un momentito más les voy a mostrar cómo se ven las 4 figuras juntas. Y amigos, como pueden ver aquí, tenemos a nuestras 4 figuras de esta wave de lo que es la película de Deadpool 2. Y la verdad, juntas se ven sensacionales, se ven perfectas. Aquí tenemos a Negasonic, a nuestro amigo Deadpool, a Cable y a Domino. Y como ustedes pueden ver, la verdad, se ven muy bien. Y estoy muy contento, la verdad, de haber obtenido esta colección. Lo que es, viene completando muy bien lo que yo colecciono, que son más que nada figuras de películas. Y bueno, amigos, hasta aquí este video, el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No se olviden, síganos también en Instagram. Estamos en @CarlosToysCollector. Y no olviden de suscribirse, like a este video, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse
Y acuérdense, vamos a tener un video especial de lo que es un tour aquí a nuestra colección cuando tengamos los 100 suscriptores. Así que apóyenos y hasta la próxima.